vas a sentir el amor de Dios viniendo sobre ti. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a todos los que están aquí presentes, a todos los que nos ven por la internet, los que nos ven en sus videos, en sus casas, en sus DVDs. Les damos la más cordial bienvenida, pero sobre todo sabemos que el que nos da la más cordial bienvenida se llama Cristo Jesús, porque esta es su casa. Dice la palabra de Dios que esta es su casa y que es casa de oración. Y lo que hemos estado haciendo el día de hoy es para alabar, para glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos estado haciendo desde hace unos instantes que estuvimos glorificándolo, cantándole, todo eso es parte de las expresiones de amor que el mismo Jesús pone en nuestras vidas, que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas para poder alabar y glorificar a Jesús de la manera correcta, porque muchas veces ni siquiera sabemos nosotros por nuestras propias ideas cómo alabarlo, pero el Espíritu Santo, Él se encarga de poner eso en nuestros corazones. Él pone el querer como el hacer, y creo que el día de hoy lo ha hecho de una manera muy hermosa. No sé ustedes, pero sentí la presencia del Señor de una manera impresionante, y pues esto simplemente es para darle gracias, para darle la honra a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El día de hoy traemos un mensaje de la Biblia, como cada 8 días en este ministerio, como lo hemos comentado. La visión que el Señor nos puso es que Él sea el que predique, no yo, que sea Jesús el que predique, que Él es el maestro de cada uno de los que verdaderamente somos creyentes de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que tenemos esa convicción de que Él es nuestro Padre, de que Él es el pastor de pastores, pues tenemos que saber que Él es el que nos predica, que Él es el que tiene a bien presentarse aquí y en cada uno de nosotros poner su palabra. Entonces el día de hoy tenemos un mensaje que se llama Lavados para dar fruto. Y para iniciar con este mensaje les pido que vayamos a la Biblia, que vayamos a la palabra de Dios en Salmo 51, 1. Y vamos a leerlo hasta el 7. (51:1 al 7). Dice la palabra de nuestro Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Llévame, y seré más blanco que la nieve. Amén. Bendito Dios. En este momento quiero orar para pedirte de todo corazón que fluya esta palabra en nuestros corazones. Que yo simplemente sea un mensajero de esta palabra, pero que tu Espíritu Santo permita que entre hasta el fondo de nuestras vidas, hasta el fondo de nuestra mente, hasta el fondo de nuestro ser, para que podamos hacer viva esta palabra, la podamos comprender y la llevemos a cabo en cada una de nuestras acciones y nuestras actitudes, Señor. Yo te pido que
que te regocijes, Padre mío, con cada una de las acciones que vas a poner en la vida de nosotros. Te pido, Padre, que en mi vida pongas, Señor, tu palabra y no la mía. Que todo lo que yo hable por medio de mi boca sea inspirado de lo alto, sea inspirado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pues aquí este salmo lo escribió el rey David. El rey David, antes de escribir este salmo, déjenme platicarles un poquito. Yo sé que a lo mejor muchos ya conocen esta historia, pero el rey David era un hombre que amaba muchísimo a nuestro Señor. Incluso dice la Biblia que él era conforme al corazón de Jehová, pero como todos los hombres tenía sus pecaditos, tenía sus problemas carnales, y él había caído en un adulterio antes de escribir este salmo. Él había tenido amores con una mujer que ya era casada, una mujer que se llamaba Betsabé. Y ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de sus hijos? El Espíritu Santo viene y empieza a redarguir, empieza a aconsejarnos para que hagamos el bien y no hagamos el mal. Entonces aquí David, cuando escribe este salmo, él, si se dan cuenta, está hablando de que él es un pecador, está hablando de que él ha cometido pecado en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que le dio esos consejos. El Espíritu Santo le dijo: tú no estás haciendo las cosas bien. Incluso hubo un profeta que fue y le habló palabras muy duras a David para que él entendiera que lo que había hecho a Dios no le agradaba. Pero ¿qué sucede? Que David, como era conforme al corazón de Dios, él vino a un arrepentimiento verdadero. Aquí estamos viendo que son palabras muy fuertes de arrepentimiento las que él está escribiendo. Él, en el momento en que escribe esto, dice algo muy importante. En el 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él sabía perfectamente bien que nadie, absolutamente nadie de los seres humanos, tenemos la autosuficiencia para podernos, valga la redundancia, autolavarnos, autopurificarnos. Solamente hay algo que puede purificarnos del pecado. Solamente hay algo que puede purificarnos de la maldad, y eso es algo divino, eso es algo que viene del cielo. Pero precisamente, pues el día de hoy, eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a ver de qué manera es como nuestro Señor Jesucristo, de qué manera es como Dios tenía un propósito, un plan para todos sus hijos, para la humanidad, y ver que Él es el único que puede lavarnos y puede purificarnos. Para ello vamos a la Biblia, vamos a Juan 3:16. Este es un pasaje de la Biblia muy conocido por la mayoría de todos los que hemos escuchado del Evangelio. Es algo muy trillado, pero bueno, pues vamos a echarnos un clavadito a los rudimentos de la palabra de Dios, a los comienzos de lo que uno debe de aprender para que entendamos cómo es el amor de Dios en nuestras vidas. De hecho, en algunas versiones hay un subtítulo que dice: de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16, y lo vamos a leer hasta el 21. Dice de esta manera, estas eran palabras de nuestro Señor Jesucristo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz,
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Nuestro Señor Jesús aquí claramente está dándole a sus discípulos una instrucción con manzanitas, una instrucción en la cual Él les está explicando de qué manera es como ya de antemano la humanidad tenía una cierta condenación. ¿Por qué? Por el pecado. Como ahorita lo estábamos viendo, David habló claramente de que él era un ser pecaminoso. En otras ocasiones pues hemos hablado de que la naturaleza con la que nacemos todos los seres humanos es esa naturaleza adámica, la naturaleza del pecado. Pero aquí precisamente nuestro Señor Jesús está hablando de una nueva naturaleza en Cristo Jesús, una naturaleza en la cual Él nos dice claramente que Él no vino a condenarnos, Él vino al contrario, Él vino a darnos una vida eterna, o sea, una naturaleza, una nueva naturaleza, esa naturaleza que antes teníamos. Él aquí, como es el Evangelio, Él apenas empieza a hacerla a un lado, porque al final de cuentas aquí todavía sus discípulos todavía se encontraban en la ley, pero Él les está hablando de lo que Él vino a hacer precisamente al mundo, algo que todavía no se había culminado, sino hasta el momento de que Él va a la cruz y resucita. En ese momento se culmina, y allá vamos también a ver todo lo que sucedió más adelante. Estamos viendo claramente, David hablaba de que pues esa suciedad que él tenía pues le estorbaba para poder tener una relación con Dios. Y sí, definitivamente así es, pero no porque vengamos de algo que es sucio, algo pecaminoso, no por eso Jesús nos va a despreciar, sino todo lo contrario. Él precisamente a eso es a lo que vino. Ahora sí que Él es experto en lavar, en limpiar. Habían veces que cuando yo empezaba en el Evangelio, había gente que me decía, oye, no hombre, pues, te la pasas hablando de Jesús y esto, se ve que ya te lavaron el coco ahí donde tú estás yendo. Y yo les decía, no, pues no me lavaron nada más el coco, me lavaron completito. ¿Por qué? Porque Jesús es especialista en eso, en lavar. Entonces, ahorita precisamente eso es lo que vamos a ver. En Juan 1:11 y 12 hay otra cita muy trillada que también incluso se utiliza mucho para evangelizar, para que todas aquellas personas que no saben realmente cuál es el propósito de Jesús en nuestras vidas. Aquí en Juan 1:11 y 12 encontramos que dice de esta manera. Aquí está hablando Juan, pero claro, sabemos que inspirado por el Espíritu Santo. Dice así: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad es autoridad. O sea, aquí estamos viendo una verdad en la Biblia, algo que desafortunadamente el diablo ha querido confundir en muchas personas. El diablo ha querido inventar ciertas doctrinas en las cuales te dicen todo el mundo se va a salvar, donde dicen todos somos hijos de Dios y hagas lo que hagas, te vas a ir al cielo. Es más, muy curioso porque luego hay veces que vemos, ¿no?, como las personas cuando se llega a fallecer alguna persona son muy dados, ya Dios se lo llevó, ya está descansando con Dios. ¿Por qué? Porque es algo que el diablo ha estado metiendo en las doctrinas para que las personas pensemos eso. Eso se le llama universalista. Hay personas que tienen esa doctrina en la cual dicen todos, porque Jesús murió en una cruz y murió por toda la humanidad. Pero aquí estamos viendo cómo Jesús dijo cuáles son esos requisitos para que nosotros seamos hijos de Dios. Hay algo, somos criaturas de Dios, todos nacemos, todos somos criaturas, porque todos somos creación de Dios. Pero aquí está hablando el Espíritu Santo algo muy claro, y lo repito, dice así: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron,
O sea, ¿a quién? A Jesucristo. Todos los que recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, autoridad. Les dio la credencial, la membresía de ser hechos hijos de Dios. O sea, ese precisamente fue el plan de nuestro Señor Jesucristo. Que en el momento en que Él muere en esa cruz, en ese momento, todo aquel que creamos en Él y llevemos a cabo ese amor tan hermoso que Él pone en nuestras vidas, de esa manera es como nosotros, de ser criaturas de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Pero vamos a ver cuál es el proceso de Dios en nuestras vidas. O sea, aquí se oye muy bonito, dice, pues a todo aquel que lo recibe, así ya, yo como también muchos llegan a tener esa situación de llevar a alguien a que, mira, tú haces esta oración de fe, y ya haciendo esa oración de fe, tú ya eres salvo, y ya, eres hijo de Dios, ya porque hiciste esta oración de fe. Pero no, también no queda nada más la situación en palabras. Aquí nosotros tenemos que ver que siempre va a haber un proceso. O sea, cuando verdaderamente es como cuando alguien llega a un club y tú llegas y dices, sí, ya tengo mi membresía, yo ya estoy en el club, pero los frutos de que tú estás yendo al club se va a ver cuando tú estás asistiendo diariamente al club, estás practicando ciertos deportes, te vas a correr, empiezas a ganar medallas, empiezas esto, lo otro, aquello. Entonces ahí se está viendo verdaderamente el fruto de que tú estás con una membresía deportiva. Entonces eso es lo mismo que sucede. No porque ya dije una oración de fe, no porque ya alguien me dijo por ahí que todos somos salvos, ya por eso verdaderamente voy a ser salvo. Precisamente por eso es que es bueno que encontremos las verdades de la palabra de Dios, para que de esa manera podamos empezar a vivir conforme al propósito de Dios. Vamos a Apocalipsis 1:4 y vamos a leerlo del 4 al 6. Aquí vamos a ver cuál es ese proceso que empieza a existir en la vida de los creyentes, en la vida de aquel que entrega todo su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Dice de esta manera: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en el 5 dice, en la segunda parte del 5, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, hace un rato veíamos que David, él le imploraba a Dios, le clamaba pidiéndole que lo lavara, que lo limpiara. Pero hay algo que sabemos, que en el Antiguo Testamento David ni nadie de los héroes de la fe del Antiguo Testamento tenían el privilegio que nosotros tenemos. Él no tenía el privilegio de tener un mediador que se llama Jesucristo. Él simplemente tenía la oportunidad de que de repente el Espíritu Santo viniera a su vida y que el Espíritu Santo en ese momento le diera esos destellos de sabiduría, de amor para con Dios. Pero ¿qué sucede? Que en esa dispensación no existía un cordero inmolado que hubiera muerto por toda esa generación. Pero ahora nosotros tenemos a ese cordero inmolado. Por eso es que aquí en Apocalipsis Juan está diciendo que con la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, de esa manera Él nos lavó a todos aquellos que venimos a sus pies. Ese es el proceso que el Señor empieza a hacer en nuestras vidas. Nos lava, nos da vestiduras nuevas, nos da vestiduras, como lo decía David, blancas como la nieve. No por nuestras obras,
porque definitivamente nuestras obras, ni las de David ni las de nadie, podían llevarnos a esa vestimenta blanca como la nieve. Solamente la sangre de Jesús es la que puede llevarnos a ese lugar en el cual Él nos justifica. Esa limpieza, ¿a qué es a lo que nos da derecho? Porque también podemos decir, sí, qué bueno, ya somos lavados con la sangre de Jesús, ya somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Y qué? Y luego, como decía Lucerito, ¿y qué más sigue? O sea, realmente ya, qué bueno que ya sé eso, pero ¿y qué? O sea, ¿qué me da el saber que ya soy lavado con la sangre de Jesús? Vamos a 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, 9. Lo vamos a leer hasta el 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice de esta manera: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí estaba yo ahorita preguntando, bueno, ¿y a qué nos lleva ese lavamiento, esa purificación que Jesús nos da por medio de ese sacrificio en la cruz? Pues aquí estamos viendo que dice una lista, ¿no?, de personas que no heredan el reino de los cielos. Pero enseguida vemos que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos justificados. Somos lavados, ¿para qué? Para heredar el reino de Dios, para heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es precisamente el clímax del sacrificio de nuestro Señor Jesús. El que por ese sacrificio que Él hizo, nosotros tomemos el regalo para que de esa manera nosotros seamos acreedores a tener una ciudadanía celestial. De esa manera el Señor nos justifica, de esa manera el Señor nos lava, nos da eso que tanto anhelaba David, esa purificación que David anhelaba. Nosotros tenemos el privilegio de tenerla. ¿De qué manera? Viniendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo y entregándoles nuestra vida, entregándole a Él nuestra vida. Pero ahora vamos a ver, ya vimos a qué es a lo que nos da derecho, pero ¿qué es? O sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál ha sido también esa situación? ¿Para qué hemos sido lavados con su sangre? ¿Para qué nos da esa ciudadanía celestial? ¿Para qué pone su corazón en nuestros corazones? Porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿por qué es que sí podemos llevar a cabo cosas celestiales, cosas piadosas dentro de nuestra vida? ¿Por qué? Porque Jesucristo viene y trae su corazón a nuestras vidas. Ahora ya no es mi corazón, ya es el corazón de Jesucristo en mí. Ya no es mi mente pecaminosa que tenía, ahora es la mente de Jesucristo en mí. Vamos a Juan 15 y aquí vamos a leer una gran porción de la palabra. Esta es una porción que la verdad no me da pena decirles, pero cada que la leo me pongo a llorar como niño chiquito, porque veo cómo nuestro Señor Jesucristo nos habla de una manera, nos abre su corazón en estas líneas de una manera tan especial. Por eso les pido, por favor, que abran su corazón ustedes también, para que el corazón de nuestro Señor Jesucristo pueda verdaderamente entregarnos este regalo, esta perla que vamos a leer el día de hoy. Juan 15, del 1 en adelante.
Dice así, era Jesús el que les estaba hablando a sus discípulos de esta manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Bueno, pues sé que fue un poco larga esta cita que acabamos de leer. Bueno, aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesús nos habla mucho del fruto. Por eso este tema se llama lavados para dar fruto. El propósito semifinal de nuestro Señor Jesucristo en esta carta de amor que nos acaba de escribir, que nos acaba de dar, que nos acaba de hablar, porque es Jesús el que nos está hablando ahorita en nuestros corazones, vemos que hay tareas muy específicas que Él nos está dando a cada uno de sus amigos. Él dice: ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos, porque a los amigos es a los que se les da a conocer todo lo que uno sabe. Nuestro Señor Jesús eso fue lo que hizo. Todo lo que el Padre Jehová le daba a conocer a nuestro Señor Jesús, Jesús lo plasmaba en el corazón de sus discípulos. En este momento todos nosotros somos los discípulos de Jesús. En este momento nosotros estamos escuchando la palabra que Él nos está viniendo a traer a cada uno de nosotros. Pero vemos claramente cómo aquí nos da una historia, ahora sí que con manzanitas, bueno, más bien no con manzanitas, con uvitas, porque está hablando de la vid. Y como Él lo está diciendo, Él es la vid, o sea, Él es el tronco de donde nosotros como pámpanos, o sea, las ramas del tronco, nosotros somos las ramas del tronco, Él es el tronco. Y el labrador es el Padre, es Jehová. El labrador
es el que está cuidando de que Jesucristo lleve a cabo su tarea de dar esos pámpanos, de dar esas ramas. Pero mientras nosotros permanezcamos en Jesucristo, dice que nosotros vamos a dar fruto. O sea, uvas. Esas uvas de la vid es el fruto. ¿Qué sucede? ¿A qué es a lo que se refiere? Cuando nosotros estamos permaneciendo en Cristo Jesús, nosotros vamos a tener gozo. Ahorita él habló de que el gozo de él lo va a depositar en cada uno de nosotros. Ese amor que él tiene para la humanidad, ese amor va a venir a nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Esos van a ser las uvitas. Haz de cuenta, cuando yo empiezo a amar a alguien que antes no podía yo amar, cuando empiezo yo a tener pensamientos de bien y no de mal, cuando mis palabras son de vida y no de muerte, cuando todo lo que yo empiezo a hacer, esos son los frutos precisamente que empiezan a salir. ¿Por qué? Porque yo estoy permaneciendo en Cristo Jesús. Cuando yo, cada una de las cosas, de las palabras que hablo, las empiezo a hablar de parte del Padre, de parte de nuestro Señor Jesucristo, que ya no son mis palabras con las cuales voy a consolar a alguien, que ya no son mis palabras con las cuales voy a aconsejar a alguien, sino que son las palabras de Cristo Jesús puestas en mi boca. Esos son frutos que el Señor se está regocijando en permitir que yo los dé. Que yo los dé, ¿por qué? Porque estoy permaneciendo en Cristo Jesús. Hay algo muy claro, Él dice, no van a poder dar frutos si no permanecen en mí. Es más, esos pámpanos se van a secar y los van a echar a la lumbre. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros podemos permanecer en Cristo Jesús, de esa manera podemos verdaderamente llevar esos frutos. Podemos llegar a ese propósito de Jesucristo en la vida de todos sus hijos. Esa situación, ese fruto que yo voy a estar dando, es un fruto que viene de parte de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo estoy permaneciendo en Él. Hay algo bien importante, Él dice, ustedes no son los que me eligieron a mí, fui yo el que los elegí a ustedes. Eso es un privilegio hermoso. Hay gente arrogante, ¿no? Que muchas veces hasta dice, no, es que pues yo decidí ser cristiano, decidí aceptar a Jesús en tal época. No es cierto, eso es un error. Él es el que decidió tomarnos a cada uno de nosotros. Él es el que tuvo a bien decir, este es el tiempo de fulanito, es el tiempo de sultanito. Dice claramente en el 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Nuestro Señor Jesús les dijo a sus discípulos una frase que todos conocemos, por sus frutos los conocerán. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros permanecemos en Cristo Jesús, Él va a tener el verdadero propósito en cada uno de nosotros. Él va a poner su corazón, va a hacer que nosotros vivamos su vida de Jesús a través de la nuestra. O sea, ya no la nuestra, ya no nuestras concupiscencias. Pero, como yo muchas veces se los he dicho, la Biblia, hay personas que dicen, la Biblia es un instructivo de vida. Claro, no voy a decir que no, porque al final de cuentas en la Biblia encontramos muchas instrucciones en las cuales, pero prácticamente ese no era el verdadero propósito de Dios. La Biblia es una carta de amor. A ver, repitamos, ¿la Biblia qué es? La Biblia es una carta de amor. La Biblia es una carta de amor que le da a todos sus hijos, para que por medio de esa carta nos enamoremos de nuestro amado Jesucristo. Ese es el clímax del corazón de Cristo en nuestras vidas, el enamorarnos cada vez más de Él. Hay personas que empiezan a tener distracciones en que dicen, es que yo estoy aprendiendo esto porque quiero ser un buen teólogo, yo estoy aprendiendo lo otro y aquello y leo la Biblia por esto y todo eso, pero nunca se van a lo que verdaderamente es el enfoque de nuestro Señor Jesucristo, que es amarlo a Él cada vez más. Hay personas que discuten, es que la doctrina fulanita de tal es la buena, esta doctrina es la mejor, no, esta es buena, esta es doctrina, y se andan peleando y andan discutiendo por cosas que ni al caso. Nuestro Señor Jesucristo, Él nunca le dio relevancia a decir, miren, esta es la buena doctrina, esta es la mala doctrina, esta es aquella. No, Él simplemente, Él como ahorita lo dijo, si ustedes permanecen en mí,
mi amor permanecerá en ustedes. Esa es la intención de nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros podamos manifestar ese amor que el Señor viene y pone en nuestros corazones. De esa manera vamos a dar el buen fruto. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo es como nosotros vamos a poder permanecer en Él? Porque también esto suena muy bonito. Ay, vamos a permanecer en Él. ¿Así? ¿Cómo? Bueno, pues para eso estamos ahorita aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a Gálatas 5:16, por favor. Gálatas 5:16. Y vamos a leerlo hasta el 24. No, hasta el 26 lo vamos a leer, por favor. Aquí, si se dan cuenta, quiero hacer un preámbulo de lo que vamos a leer. Nuestro Señor Jesús, bueno, más bien yo quiero hacer énfasis, iba a decir que Jesús hacía énfasis, no, pero Él hacía énfasis en todo, y sobre todo, pues claro que en el amor. Pero yo quiero hacer énfasis de que siempre hablaba del gozo. Esto es algo bien importante que ahorita yo les voy a decir. Él hablaba mucho del gozo, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en Gálatas 5:16, Pablo a sus discípulos de Galacia les está hablando precisamente de lo que hace el Espíritu en la vida de las personas que lo amamos y que permanecemos en Él. En el 5:16 empieza diciendo de esta manera: les digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fíjense, me salté algo y nadie se dio cuenta. Les estoy diciendo de algo en lo que vamos a hacer énfasis. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Aquí estamos viendo 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta cita a mí me gustaría mucho que la estudien, incluso que se aprendan por lo menos la cita en donde habla de esas 9 expresiones del fruto. ¿Por qué digo 9 expresiones y no digo 9 frutos? Hay personas que dicen, los 9 frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero en realidad aquí no dice de los frutos. Al menos en la Reina Valera dice el fruto del Espíritu es. O sea, es un solo fruto. O sea, cuando nosotros estamos permaneciendo
en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da un fruto que tiene 9 expresiones, que tiene la expresión del amor, que tiene la expresión del gozo, que tiene la expresión de la paz, de la benignidad, de la bondad, de la templanza, de la paciencia. Entonces, ¿pero qué sucede? Que el fruto que verdaderamente va a externar en nosotros que el Espíritu Santo reina en nuestras vidas es el gozo. ¿Por qué el gozo? Porque muchas veces, a lo mejor sí, yo puedo decirle a las personas, sí, es que a mí pueden venirme problemas, pueden venirme adversidades, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues aunque me vean triste, ¿verdad? Pero tengo un gozo tremendo por dentro de mí. No, no es cierto. O sea, ¿qué sucede? Que ahí es donde nosotros podemos externar verdaderamente ese Cristo que está dentro de nosotros. ¿Por medio de qué? De nuestro gozo. Claro, no voy a decir que olvidemos las expresiones humanas que podemos llegar a tener cuando hay algún acontecimiento. Eso es definitivo. Pero cuando reina la gracia en una persona, cuando reina la gracia de nuestro Señor Jesucristo en una persona, en ese momento el gozo no va a pagarse por nada. Así pasemos tribulaciones, pasemos las situaciones que pasemos, el gozo va a estar permanente en nuestras vidas. No vamos a dejar todas las cosas hermosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas por un coraje, por un berrinche. Y esto lo estoy hablando para mí también, porque sé que muchas veces yo me paro aquí delante de ustedes, me paro delante de millares de personas hablándoles del amor de nuestro Señor Jesucristo, del gozo, de este fruto del Espíritu Santo, y a lo mejor cualquier cosa que me llegue a pasar, ¡pum! Vale, exploto. Hay situaciones, eso, lo otro, aquello. Entonces, ¿qué sucede? Este mensaje que el Señor me dio el día de hoy, creo que fue principalmente para que yo lo entendiera. Uno no debe de perder el gozo por nada cuando estamos en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo Jesús, sabemos que vamos a pasar por adversidades, porque es una mentira también de muchas doctrinas de que dicen, cuando tú ya estás en Cristo, todo te va a salir bien, pare de sufrir. No es cierto. Vamos a tener padecimientos, vamos a tener situaciones, como toda la humanidad tiene situaciones, crisis, todo lo que conlleva el ser humano, vamos a padecerlas. Pero la diferencia es que cuando el Espíritu Santo reina en nuestras vidas, en ese momento nosotros no vamos a perder el gozo. El gozo va a ser una manifestación de que las 9 expresiones de el fruto del Espíritu Santo está dentro de nuestras vidas, va a ser mostrando ese gozo para todas las situaciones que pasen con nosotros. Amén. Amén. Ok, vamos ya terminando, y para terminar vamos a Colosenses 1:3, por favor. Precisamente el día de hoy, por eso también me dio tanto gusto el que en la alabanza vimos cómo el Señor nos regocijaba cuando nosotros le cantábamos, cuando le danzábamos. En ese momento también Él, como dice aquí la palabra, mientras nosotros permanezcamos en Él, el gozo que Él tiene, Él va a venir y lo va a traer a nuestras vidas. Por eso es la importancia de permanecer en Cristo Jesús, para que todas estas bendiciones, para que todas estas bienaventuranzas, este fruto del Espíritu Santo pueda llevarse a cabo en nuestras vidas y podamos verdaderamente mostrar al Cristo que está en nosotros. Colosenses 1:3, 1:3 en adelante. Dice así: siempre orando por ustedes damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes,
desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, pues aquí en varias ocasiones vemos como Pablo se dirige a todos los que llevan a cabo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todos los que son hijos de Dios, se refiere a ellos como santos. Aquí también hago un paréntesis en esto, precisamente para que, como ya se los he dicho, entendamos. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. Porque luego hay gente que dice, oye, aquí Pablo, aquí los discípulos se hablan entre ellos de que sus discípulos son santos. Bueno, como hace ratito lo leímos, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros, todos los que vengamos a Cristo, somos justificados, somos santificados. Santificado no quiere decir que ya no somos pecadores, porque eso sería una mentira. Y es una mentira precisamente de personas que tienen esa idea, de que un santo ya no peca. No, porque el único que sería entonces santo sería nuestro Jesucristo, porque Él es el único que no pecó. Santo quiere decir apartado para Dios. Cuando tú eres apartado para Dios, la diferencia que hay entre los que no son apartados para Dios es que tú ya no practicas el pecado. Sí, puedes pecar, pero ya no lo practicas. Ya no te gozas del pecado como lo hacías antes. Antes yo me acuerdo que cuando andaba con los cuates y estaba echando las copas, todo eso, hasta les decía, híjole, estoy bien feliz porque soy bien borrachote. O sea, yo me sentía feliz por lo que hacía. Y sin embargo, le doy gracias a Dios que ahorita no me ha llegado a pasar. Pero si algún día llegara yo a caer en esa situación de ponerme otra vez loco como lo llegaba a hacer hace muchos años, yo no me sentiría gustoso de eso. ¿Por qué? Porque ya no practico el pecado. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la diferencia entre un santo y alguien que no ha venido a los pies de Jesucristo. Ya no se practica el pecado. Entonces, hago esta referencia precisamente para que no siga habiendo esa confusión en el pueblo de Dios, de que las personas digan, ay, es que, mira, la otra vez cometió un error, fulanito de tal, y decía que era cristiano, decía que era un hijo de Dios, decía, mira, también pecó. No, claro, o sea, mientras vivamos en este cuerpo carnal, vamos a llegar a caer en pecados, pero ya no los vamos a practicar, ya no nos vamos a regocijar con el pecado como lo hacíamos antes. Bueno, pero eso fue un paréntesis, porque aquí varias veces habló de que todos nosotros somos santos, entonces quería yo hacer ese paréntesis para que se entendiera claramente esta situación. Pero vamos a seguir con lo que estábamos viendo de ese fruto que el Señor Jesús nos da la oportunidad de llevar. Porque aquí dice, todos ustedes aquí, Pablo les está hablando a los colosenses, les está diciendo de que Él está muy orgulloso de ver cómo por medio de Epafras, que era como ahorita en este caso decir Bernardo,
que es el que les está dando la instrucción del Evangelio, por medio de él han ido entendiendo las cosas de tal forma que están llevando mucho fruto a todos los lugares en donde van y predican del Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Pablo aquí les está hablando de esa manera, les está diciendo, me da mucho gusto ver cómo de esa manera, por esas instrucciones, por ese caminar en Cristo Jesús, leyendo la Biblia, estudiándola, escudriñándola, de esa manera ustedes están llevando mucho fruto. Pero ¿qué sucede? Que aquí claramente vemos cómo cuando alguien va y lleva fruto, lleva el Evangelio, lleva la palabra de nuestro Señor, tiene que ser con gozo, porque si no se convertiría en un simple religiosismo. El religioso tiende mucho a eso, precisamente el que de una manera muy solemne, no, es que la palabra de Dios esto, lo otro, aquello, una manera sin gozo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos ministros de Dios, necesitamos entender que sin gozo la palabra de nuestro Señor Jesucristo no va a poder ser de la manera eficaz como Él no lo está pidiendo, como Él está pidiéndonoslo, más bien, para que se entienda bien. Vamos a Romanos 14, 17. Nada más vamos a leer esa porción de la Biblia para que ya con esto demos terminado este mensaje, en el cual el Señor puso mucho énfasis en mi corazón que entendiéramos eso, amados hermanos, todos los que me están viendo por la internet. El Señor puso en mi corazón el que todos los cristianos, todos los que verdaderamente decimos amar a nuestro Señor Jesucristo, no debemos de perder el gozo por nada del mundo. Necesitamos entender que cuando Cristo pone su vida en nuestras vidas, una de las cosas que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros es permanecer en Él. Permaneciendo en Cristo Jesús, no perderemos el gozo, no perderemos el amor, no perderemos la fe, no perderemos la templanza, la bondad, la benignidad. Todo lo que es el fruto del Espíritu Santo va a poder llevarse a cabo en nuestras vidas mientras permanezcamos en Cristo Jesús. Amén. Romanos 14, 17 dice de esta manera: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, con esto estoy terminando este servicio, Señor, en el cual tú nos has hablado de una manera muy clara a nuestros corazones, Señor. Te doy muchas gracias porque sé que todos los que han escuchado este mensaje han sido bendecidos por esta palabra tan hermosa que el día de hoy nos has traído. Yo en lo personal, Señor, como siempre te lo digo, yo soy el principal padre que llego a ser instruido con estos mensajes, porque una de las mejores maneras de aprender es enseñando. Y gracias, papito precioso, por ese privilegio que tú me has dado de enseñar de tu palabra, de poder hablar de ese mensaje divino, de esa carta de amor que tú has traído para todas nuestras vidas, Señor, para todos los que te amamos verdaderamente, para todos aquellos que queremos entregar nuestra vida para que se haga tu vida a través de la nuestra, para que tu vida sea plasmada en cada uno de esos frutos que llevemos a cabo todos los que somos tus hijos. Gracias, papito precioso, por este servicio. Gracias por la audiencia, Señor, por las personas que están escuchando de este mensaje, por las personas que han tenido confianza en escuchar las enseñanzas que un servidor está llevando a cabo, porque tú lo has puesto en mi corazón, Señor, porque tú has puesto el querer como el hacer, porque tú me has dado ese amor, Señor, para llevar a cabo tu palabra, para llevar a cabo tu evangelio y la enseñanza de la sana doctrina. Te pido que bendigas a todos los que han escuchado este mensaje, te pido que bendigas este ministerio, que bendigas a todas las personas que están aquí presentes y a los que nos ven por la internet también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ahora vas a sentir el amor de Dios viniendo sobre ti. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que
Siento tu amor que viene sobre mí. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Llévame a tu hogar arriba. Llévame a tu hogar arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Llévame a tu hogar arriba, Que mi lámpara esté siempre encendida. Siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Llévame a tu hogar arriba. Llévame a tu hogar Aleluya. arriba, Que mi lámpara esté siempre encendida.